El silencio puede ser más aterrador que una explosión. Frente a ti hay edificios altos, fríos, idénticos, alineados como piezas de un experimento perfectamente calculado. No hay ruido de tráfico, no hay risas, no hay vida. Solo ventanas vacías y corredores interminables que parecen observar de vuelta. Esta ciudad no fue abandonada por una guerra ni por un desastre natural. Fue abandonada porque algo salió profundamente mal. Al principio, todo parecía una promesa de futuro. Viviendas modernas, limpias, diseñadas para resolver un problema social que llevaba décadas sin respuesta. Los planos eran precisos, los discursos optimistas y las fotografías oficiales mostraban sonrisas y esperanza. Nadie hablaba de miedo. Nadie imaginaba que, detrás de esas paredes, se estaba gestando un colapso silencioso. Las familias llegaron confiadas, creyendo que ese lugar les daría seguridad y dignidad. Los niños corrían por pasillos largos que parecían no terminar nunca. Los adultos a vivir rodeados de desconocidos en espacios comunes que no pertenecían a nadie. Poco a poco, algo empezó a sentirse extraño, una incomodidad difícil de explicar, como si el lugar rechazara a quienes lo habitaban. Lo que nadie les dijo es que no solo estaban mudándose a una ciudad, estaban entrando en un experimento urbano diseñado para probar una idea peligrosa, aunque el comportamiento humano podía ser controlado, moldeado y corregido desde el concreto, que bastaba el espacio para cambiar a las personas. Y cuando esa idea empezó a fallar, las consecuencias fueron devastadoras. La violencia no llegó de golpe. Llegó como un susurro. Primero fue el abandono, luego el miedo. Después, el silencio absoluto. Los pasillos se vaciaron, los departamentos quedaron a oscuras y la ciudad comenzó a morir desde adentro. Nadie asumió la culpa. Nadie detuvo el experimento a tiempo. Años después, las cámaras captaron una escena imposible de olvidar. Los símbolos de progreso y orden fueron derribados uno por uno. Implosiones controladas, transmitidas en televisión, como si se tratara de borrar un error demasiado incómodo para recordar. Pero el daño ya estaba hecho. No solo se destruyeron estructuras, se destruyeron vidas, comunidades y una idea que nunca debió ponerse a prueba. Porque la verdadera pregunta no es por qué esa ciudad colapsó. La pregunta es otra, mucho más inquietante. ¿Qué pasa cuando una ciudad es diseñada como y las personas solo son una variable? Apunta tu celular a la televisión, escanea el código y suscríbete a Fuego y Misterio. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vivía una contradicción silenciosa. El país celebraba crecimiento, industria y poder. Pero en muchas ciudades, el problema de la vivienda se había vuelto insostenible. Miles de familias vivían hacinadas en edificios antiguos y barrios deteriorados. Luis era uno de esos lugares donde la pobreza urbana crecía mientras las promesas políticas se acumulaban. Era el escenario perfecto para una solución radical. La respuesta llegó envuelta en confianza institucional, un proyecto urbano gigantesco, financiado por el gobierno federal y respaldado por arquitectos reconocidos. Fue presentado como la solución definitiva. No se trataba de improvisación ni de caridad. Era ciencia aplicada a la ciudad, planos detallados, cálculos precisos y una idea poderosa detrás de todo en sí. El entorno cambia, la sociedad cambia. Con él así nació Pruetigo, un complejo de edificios altos, simétricos y funcionales para albergar a miles de personas de bajos recursos. En los discursos oficiales se hablaba de dignidad, igualdad y futuro. La prensa lo llamó un símbolo de progreso. Para muchos, era la prueba de que el Estado podía corregir décadas de desigualdad con arquitectura y planificación. Pero Pruetigo no era un barrio común. No creció de forma orgánica
ni respondió a la historia de sus habitantes. Fue diseñado desde arriba, como una idea que funcionara en la vida real. Cada pasillo, cada espacio común y cada decisión estructural obedecían a una lógica técnica. Una lógica que asumía que las personas se adaptarían sin resistencia. El problema es que el fracaso no fue inmediato. No hubo una explosión social ni un colapso repentino. Lo que ocurrió fue más inquietante, un deterioro lento, casi imperceptible, que avanzó año tras año. Las promesas empezaron a desgastarse. La esperanza en incomodidad, y cuando alguien quiso mirar de frente lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Esta no es solo la historia de una ciudad, es la historia de una idea puesta a prueba. Una idea que parecía brillante en el papel, pero que ignoró algo esencial. A partir de aquí, cada capítulo revela como una solución pensada para salvarlo todo terminó exponiendo los límites más peligrosos del control humano. La idea nació en un momento en que Estados Unidos creía que todo podía resolverse con planificación y control. Después de la guerra, la arquitectura moderna no era solo un estilo, era una promesa. Líneas rectas, formas limpias y edificios altos representaban orden, progreso y eficiencia. Los urbanistas estaban convencidos de que las ciudades antiguas habían fallado porque eran caóticas. Si el caos era el problema, el diseño racional sería la solución. En ese contexto, apareció Pruetigo como un ejemplar. Fue concebido por arquitectos formados en los principios del modernismo, influenciados por la idea de que el espacio moldea la conducta. Para ellos, la ciudad era una máquina social. Si cada pieza funcionaba como estaba previsto, las personas también lo harían. No hablaban de emociones ni de historia comunitaria. Hablaban de flujo, control y optimización. Los planos mostraban edificios elevados sobre pilotes, áreas verdes abiertas y grandes compartidos. La intención era clara en eliminar rincones oscuros, promover la convivencia y crear igualdad visual. Todos vivirían en estructuras similares, sin jerarquías visibles. Desde arriba, el proyecto parecía limpio, lógico y justo. En papel, no había lugar para el conflicto. La arquitectura no solo debía alojar personas, debía educarlas. Los pasillos largos permitirían vigilancia natural. Los ascensores, detenerse solo en ciertos pisos, fomentarían el uso de escaleras y encuentros entre vecinos. Los espacios comunes serían zonas de interacción positiva. Cada decisión tenía una justificación técnica. Cada detalle respondía a una teoría. Detrás de todo esto había una creencia profunda y peligrosa, que el comportamiento humano podía corregirse sin diálogo, sin participación y sin comprender el contexto social. Se asumía que la pobreza era, en parte, un problema de entorno. Cambia él y cambiarás a la persona. Esa idea no era marginal, era defendida en universidades, congresos y políticas públicas. Pruetigo fue aprobado, financiado y celebrado como un modelo nacional. La prensa lo presentó como el futuro de la vivienda social. Los responsables hablaban con seguridad y orgullo. Nadie cuestionaba si los residentes querían vivir así. Nadie preguntó cómo se sentiría habitar esos espacios durante años. El proyecto no fue diseñado con las personas, sino para ellas. Lo inquietante es que nadie creyó estar haciendo algo arriesgado. Todo parecía correcto, incluso ético. No había maldad explícita ni intención de daño, solo confianza absoluta en una idea que redujo comunidades complejas a variables de diseño. Y cuando una ciudad se construye sobre una teoría, cualquier error deja de ser abstracto en sí, vuelve humano. Así comenzó el experimento, no con violencia ni con abandono, sino con aplausos y expectativas. Una ciudad levantada para demostrar que la podía arreglar lo que la sociedad no había sabido resolver. Lo que nadie imaginaba es que, al intentar diseñar el comportamiento, estaban ignorando aquello que no cabe en ningún plano: el ser humano real, impredecible y profundamente emocional. Al principio, vivir en Pruetigo
Parecía una mejora real. Los apartamentos eran nuevos. Tenían luz, agua corriente y una estructura sólida. Para muchas familias, era la primera vez que habitaban un lugar construido específicamente para ellas. Había una sensación inicial de alivio, incluso de orgullo, pero esa sensación empezó a cambiar con el paso de los días. La rutina diaria revelaba algo inquietante. Los corredores eran largos, estrechos y repetitivos, sin elementos que los hicieran entre sí. Al caminar por ellos, producía una extraña desorientación, como si todos los pisos fueran el mismo. No había señales de identidad, ni puertas personalizadas, ni espacios que invitaran a quedarse. Eran pasillos para transitar, no para vivir. Los ascensores eran otro detalle clave del diseño. No se detenían en todos los pisos, solo en algunos niveles específicos. La idea era fomentar el uso de las escaleras y encuentros entre vecinos, que en la práctica generaban cansancio, frustración y aislamiento. Personas mayores, madres con niños y trabajadores agotados se veían obligados a recorrer tramos largos sin descanso. Cada trayecto se convertía en una carga. Con el tiempo, los espacios comunes dejaron de sentirse compartidos. Eran lugares sin dueño. Nadie se sentía responsable de cuidarlos. La vigilancia natural que los arquitectos habían imaginado, nunca al contrario. La sensación dominante era la de estar siempre observado y, al mismo tiempo, completamente solo. Una paradoja que desgastaba la convivencia. El anonimato se volvió parte de la vida cotidiana. Vivir rodeado de cientos de personas no significaba conocerlas. Las relaciones eran superficiales, breves y desconfiadas. No había comunidad real, solo proximidad física. En ese entorno, la empatía se debilitaba. Cuando algo no era problema de nadie. Cuando alguien gritaba, nadie intervenía. Los niños crecían explorando pasillos interminables y escaleras frías. No había patios claros ni zonas diseñadas para el juego cotidiano. Los adultos comenzaban a evitar los espacios comunes siempre que podían. Volver a casa ya no era sinónimo de descanso. Era entrar en un sistema que imponía reglas invisibles, marcadas por el diseño. Poco a poco, la sensación de vigilancia se mezcló con miedo. Las luces fallaban. Ascensores se detenían. Los corredores se volvían más oscuros al caer la noche. El diseño que debía proteger empezó a generar inseguridad. La arquitectura, en lugar de facilitar la vida, la complicaba. Nadie podía señalar un momento exacto en que todo cambió. No hubo una crisis repentina ni un evento único. Fue una acumulación silenciosa de pequeñas incomodidades. Cada día sumaba un gesto de desconfianza más. En cada semana se perdía un poco de sentido de pertenencia. Así era vivir dentro de él, un lugar donde el espacio dictaba la rutina y la rutina moldeaba la percepción, donde la vida cotidiana se desarrollaba entre concreto, reglas implícitas y una sensación persistente de que algo no estaba bien. Sin saberlo, los habitantes ya estaban pagando el precio de una idea que nunca los tuvo en cuenta. El problema de Pruetigo no estaba solo en el concreto. Estaba en algo mucho más profundo y difícil de medir: la psicología humana. Los diseñadores habían calculado metros, alturas y flujos, pero no habían calculado emociones. Asumieron que las personas se adaptarían al espacio sin resistencias internas. Ese fue el primer error. Con el paso del tiempo, los residentes comenzaron a sentir que no pertenecían realmente a ningún lugar. Sus apartamentos eran privados, pero todo lo demás parecía los pasillos. Las escaleras y las áreas comunes no generaban identidad. No invitaban al cuidado ni a la permanencia. Eran espacios de tránsito, no de vínculo. Y donde no hay vínculo, no hay responsabilidad. La pérdida de pertenencia tiene consecuencias silenciosas. Cuando una persona no siente que un lugar es suyo, deja de protegerlo. Pequeños actos de descuido se vuelven normales. Una pared rayada, una luz rota, una puerta
dañada. Nadie siente culpable porque nadie siente que ese espacio le pertenezca. Así comienza el deterioro social. A esto se sumaba la ausencia de límites claros. En barrios tradicionales, las fronteras son visibles. Hay patios, entradas, veredas, miradas conocidas. En Pruitigo, esas fronteras se diluían. Todo era común y al mismo tiempo, de nadie. Esa ambigüedad generaba tensión constante. Las personas no sabían cuándo intervenir ni cuándo retirarse. La psicología colectiva empezó a cambiar. La reemplazó a la cooperación. Cada encuentro se volvía una evaluación rápida. ¿Es seguro? ¿Es mejor evitar? El miedo no necesitaba violencia para instalarse. Bastaba la sensación de que nadie estaba realmente a cargo. En ese ambiente, el estrés se acumulaba día tras día. Los niños crecían sin referencias claras de comunidad. No había vecinos de confianza ni espacios protegidos. Aprendían rápido que debían cuidarse solos. Los adultos, agotados, se replegaban a sus apartamentos. La vida social se al mínimo. La arquitectura había creado proximidad física sin conexión humana. Este tipo de desgaste no aparece en los informes oficiales. No se mide con estadísticas inmediatas. Es un proceso lento que avanza en silencio. Los responsables del proyecto no lo vieron o no quisieron verlo. Seguían confiando en que el diseño funcionaría si se le daba más tiempo. Ignoraron las señales tempranas. El error humano fue creer que el orden físico produce orden social, que basta con una estructura para generar convivencia. La realidad demostró lo contrario. Sin identidad, sin participación y sin sentido de pertenencia, cualquier sistema comienza a fracturarse. Y cuando una comunidad se fractura, la violencia se vuelve solo una consecuencia, no la causa. Pruitigo no falló de un día para otro. Falló porque nadie quiso reconocer que el ser humano no responde como una pieza de ingeniería. Las personas necesitan algo más que paredes y reglas. Necesitan sentirse de algo. Cuando eso se ignora, el experimento deja de ser urbano. Se vuelve profundamente humano. El deterioro psicológico pronto se transformó en algo más visible. Cuando la sensación de abandono se instala, la violencia encuentra espacio para crecer. En Pruitigo no llegó como una explosión repentina, sino como una presencia constante. Primero fueron incidentes menores, discusiones, daños pequeños. Luego comenzaron los robos, las amenazas y el miedo cotidiano. Los espacios que habían sido diseñados para el orden se convirtieron en zonas de riesgo. Los corredores largos ofrecían las escaleras, se volvieron lugares evitados. Los ascensores, ya escasos y defectuosos, generaban ansiedad. Cada trayecto dentro del complejo implicaba una decisión: salir, esperar, correr o regresar. La arquitectura dejó de ser neutral. Empezó a intimidar. La respuesta institucional fue lenta e insuficiente. El mantenimiento disminuyó. Las reparaciones tardaban semanas o nunca llegaban. Las luces rotas permanecían apagadas. Las puertas dañadas seguían abiertas. Ese visible enviaba un mensaje claro a los residentes: nadie estaba cuidando el lugar. Y cuando la autoridad se retira, otros ocupan ese vacío. El miedo comenzó a moldear la rutina. Las familias ajustaban horarios, evitaban ciertas áreas. Los niños dejaban de jugar en espacios comunes. Los adultos regresaban rápido a sus apartamentos y cerraban la puerta con más fuerza. Vivir allí ya no era una experiencia comunitaria, era una estrategia de supervivencia. La violencia no solo afectaba el cuerpo. La mente en dormir se volvió difícil. La desconfianza se extendió incluso entre vecinos. Cualquier ruido inesperado despertaba alerta. Cualquier desconocido parecía una amenaza. El estrés constante desgasta y con el tiempo rompe los vínculos más frágiles. Mientras tanto, desde afuera, el proyecto seguía existiendo en los informes oficiales. Las autoridades hablaban de problemas temporales, de ajustes necesarios.
de falta de presupuesto. Nadie asumía responsabilidad real. La distancia entre la vivida y el discurso público se hacía cada vez más grande. En ese contexto, muchos residentes comenzaron a irse. Quienes podían hacerlo, abandonaban Pruitigo sin mirar atrás. Los que se quedaban eran, en su mayoría, quienes no tenían otra opción. Eso aceleró el colapso social. Menos vecinos significaban menos control informal, menos miradas atentas, más espacios vacíos. El orden que prometía proteger se transformó en una fuente constante de miedo. El diseño que debía disciplina ya no servía. La ciudad había perdido su función básica: proteger a quienes vivían en ella. Y cuando una ciudad deja de proteger, se convierte en una amenaza. Pruitigo había cruzado un punto de no retorno. La violencia no era el origen del fracaso, era la evidencia final de un sistema que había dejado de funcionar. Un experimento que, al ignorar la psicología humana, terminó creando exactamente aquello que pretendía evitar. Un lugar donde el miedo gobernaba. El éxodo comenzó de forma silenciosa, casi imperceptible. No hubo anuncios ni despedidas colectivas. Simplemente, un apartamento quedaba vacío, luego otro, y después varios más en el mismo piso. Las luces se apagaban y no volvían a encenderse. Cada familia que se iba dejaba atrás algo más que un espacio físico. Dejaba una señal clara de que la ciudad estaba fallando. Quienes tenían recursos, contactos o una mínima alternativa se marchaban primero. Buscaban barrios más pequeños, viviendas, cualquier lugar que ofreciera una sensación de control y seguridad. Pruitigo empezó a llenarse de ausencias, y esas ausencias pesaban. Los pasillos se volvían más largos, el silencio más denso. La vida comunitaria, ya frágil, prácticamente desapareció. La degradación se aceleró con cada salida. Menos residentes significaban menos presión para mantener el lugar. Los servicios se reducían, la basura se acumulaba, los sistemas de calefacción fallaban, él aumentaba, porque ya no había miradas suficientes para disuadirlo. Un edificio vacío se convierte rápidamente en un imán para el abandono total. El colapso social siguió una lógica cruel. A medida que más personas se iban, la calidad de vida de quienes quedaban empeoraba. Y cuanto peor era la vida, más personas querían irse. Era un ciclo que se retroalimentaba sin freno. Pruitigo ya no era una comunidad, era un conjunto de estructuras ocupadas parcialmente, sin cohesión ni futuro claro. Las observaron el proceso con distancia. En lugar de intervenir de manera profunda, optaron por soluciones parciales. Cerraron edificios completos. Concentraron a los residentes restantes en menos torres. La intención era reducir costos y controlar el deterioro. En la práctica, esto aumentó la densidad de problemas en espacios cada vez más limitados. El estigma también jugó su papel. Pruitigo empezó a ser conocido fuera de Luis como un lugar peligroso. Nadie quería mudarse allí, nadie asociarse con ese nombre. La ciudad pasó de ser un símbolo de progreso a un ejemplo de advertencia. Esa reputación selló su destino. Un lugar sin nuevos habitantes está condenado a desaparecer. Para quienes seguían viviendo allí, la sensación era devastadora. Ver partir a los vecinos confirmaba lo que ya sentían. El experimento estaba fallando. La esperanza inicial había sido reemplazada por resignación. Algunos resistían por necesidad, otros por falta de opciones. Pero casi nadie creía ya el proyecto. Los edificios comenzaron a mostrar su edad prematuramente, ventanas rotas, fachadas dañadas, sistemas internos colapsados. El mantenimiento ya no podía seguir el ritmo del deterioro. Lo que había sido construido para durar décadas parecía envejecer en pocos años. El concreto no estaba fallando. La idea, Siam Pruitigo, se vaciaba desde adentro, no por una orden oficial, sino por la suma de decisiones individuales. Cada familia que se iba
estaba tomando la decisión silenciosa: abandonar un experimento que nunca pidió su consentimiento. Así, la ciudad que prometía salvarlo todo entró en su fase final, no con una explosión inmediata, sino con un lento y doloroso colapso social. La escena fue preparada con una precisión casi quirúrgica. Cables, explosivos, cámaras y periodistas rodeaban los edificios que alguna vez representaron el futuro. Pruitigo ya no era una comunidad, era un escenario. Las autoridades habían tomado una decisión definitiva. Aquello que no pudo ser arreglado debía desaparecer ante los ojos de todos. Cuando llegó el momento, no hubo discursos largos ni explicaciones profundas, solo una cuenta regresiva. En segundos, las torres comenzaron a colapsar sí mismas. El concreto se dobló, las ventanas estallaron y una nube espesa cubrió el lugar. Las imágenes recorrieron el país entero. Millones de personas vieron cómo una ciudad era borrada en tiempo real. Para el público, fue un espectáculo impactante. Para o Estado, una forma de cerrar un capítulo incómodo. La demolición televisada transformó un fracaso social en un evento técnico. El foco estaba en la ingeniería, en la espectacularidad de la no, en las razones profundas que llevaron a ese final. Mucho menos en las personas que habían vivido allí. Cada edificio que caía reforzaba un mensaje silencioso. El proyecto había terminado. No habría reconstrucción ni correcciones. Pruitigo no sería reparado. An sería eliminado. El símbolo del progreso moderno se convertía, frente a las cámaras, en el símbolo de su propio error. Las imágenes eran poderosas porque no necesitaban un proyecto premiado, financiado y defendido durante años. Estaba siendo destruido por decisión oficial. No por queja, no por un desastre natural, o por fracaso. Ese detalle hizo que la implosión tuviera un peso especial en la memoria colectiva. En universidades y oficinas gubernamentales, el impacto fue inmediato. Urbanistas comenzaron a citar Pruitigo como ejemplo de lo que no debía repetirse. El nombre dejó de asociarse a innovación y pasó a advertencia, un recordatorio de que el diseño urbano no puede ignorar la dimensión humana sin pagar un precio alto. Sin embargo, el acto de destruir también cumplió otra función. Permitió simplificar la narrativa. Al reducir el final a imágenes de concreto cayendo, se evitó una reflexión más profunda. La televisión mostraba edificios, no historias. Mostraba polvo, no vidas. La complejidad del fracaso quedaba oculta detrás del impacto visual. Para antiguos residentes, ver las demoliciones fue una experiencia difícil de procesar. Algunos sintieron alivio al saber que ese lugar ya no existía. Otros experimentaron una pérdida silenciosa. Auki Pruitt. Igo había sido un espacio de miedo y frustración. También había sido su hogar. Verlo desaparecer confirmaba que su experiencia había sido descartada junto con los edificios. La implosión no reparó el daño causado, no devolvió el sentido de comunidad perdido, no resolvió los traumas, solo cerró el experimento de la forma más visible posible, como si borrar el escenario bastara para borrar las consecuencias. Con el paso del tiempo, esas imágenes se volvieron icónicas, siguen apareciendo en documentales, análisis y debates sobre urbanismo. Representan el momento exacto en que una idea colapsa frente a la realidad, el instante en que el optimismo técnico se encuentra con sus límites. La implosión que vio todo un país fue más que una demolición, fue una silenciosa, una admisión pública de que algo profundamente equivocado había ocurrido. Y aunque el polvo se asentó y las cámaras se fueron, la pregunta que Pruitigo dejó atrás nunca desapareció del todo. ¿Qué sucede cuando se decide experimentar con ciudades sin comprender a quienes las habitan? Después de Pruitigo, el urbanismo ya no pudo mirarse de la misma forma. El proyecto dejó una marca profunda en la forma en que arquitectos, planificadores
y gobiernos pensaban la ciudad. No porque fuera el único fracaso, sino porque fue imposible ignorarlo. Las imágenes de las torres cayendo se convirtieron en una advertencia permanente, un recordatorio de que algo esencial había sido pasado por alto. Durante años, Pruitigo fue citado como un error técnico. Se habló de materiales baratos, falta de mantenimiento y de decisiones presupuestarias equivocadas. Pero esas explicaciones nunca fueron suficientes. Muchos proyectos habían enfrentado problemas similares sin colapsar de esa manera. El verdadero problema era más profundo y más incómodo de aceptar. La lección tenía que ver con la forma en que se entiende al ser humano. El experimento urbano partía de la idea de que las personas se adaptarían a cualquier entorno bien planificado, que el diseño podía corregir conductas, reducir conflictos y crear armonía social. Pruitigo demostró que esa creencia es peligrosa cuando ignora la identidad, la historia y las relaciones humanas. A nivel global, el caso comenzó a aparecer en debates académicos y políticas públicas. Algunos países revisaron sus programas de vivienda masiva. Otros empezaron a hablar de escala humana, participación comunitaria y diseño centrado en las personas. Sin embargo, la tentación de repetir el nunca desapareció del todo. El problema es que las soluciones rápidas siguen siendo atractivas. Grandes edificios, proyectos estandarizados y planificación desde arriba parecen eficientes, reducen costos y simplifican decisiones. Pero Pruitigo dejó claro que la eficiencia técnica no garantiza bienestar social. Una ciudad no es solo una suma de estructuras, es una red de vínculos frágiles. La lección que nadie quiso aprender es simple y compleja al mismo. No se puede diseñar una comunidad sin escucharla. No se puede imponer orden sin generar pertenencia. Y no se puede tratar a las personas como variables sin consecuencias. Cada vez que se ignora esto, el riesgo se repite. Hoy, muchas ciudades enfrentan desafíos similares: vivienda, desigualdad, inseguridad. La historia de Pruitigo sigue siendo relevante porque expone un patrón. Cuando el poder decide experimentar sin comprender, errores se multiplican. Y quienes pagan el precio no aparecen en los informes ni en las ceremonias oficiales. Pruitigo no fracasó solo como proyecto urbano. Fracasó como experimento humano. Mostró los límites del control, de la planificación absoluta y de la fe ciega en el diseño. Recordó algo que suele olvidarse en momentos de optimismo técnico. Las ciudades funcionan cuando las personas se reconocen en ellas. La verdadera lección no está en los planos ni en los edificios derribados. Está en las historias de quienes vivieron allí, en la pérdida de pertenencia, en el miedo cotidiano y en el silencio que quedó después. Ignorar esa lección es arriesgarse a repetir el mismo error con otro nombre y en otro lugar. Pruitigo desapareció del mapa, pero su mensaje permanece. Cada vez que una ciudad es pensada como un experimento, la pregunta debería surgir de inmediato: ¿estamos diseñando espacios para personas o solo probando ideas sobre ellas? Al final, cuando el polvo se asentó y las imágenes dejaron de repetirse en las pantallas, quedó una pregunta suspendida en el aire. No era una pregunta técnica, ni urbanística, ni arquitectónica. Era profundamente humana. ¿Qué fue exactamente lo que fracasó? Durante años se habló de hormigón, de diseño, de planificación. Se señalaron errores de ingeniería, decisiones políticas, presupuestos mal calculados, pero todo eso fue solo la superficie. El verdadero experimento nunca estuvo en las personas que los habitaron. Se creyó que el orden impuesto podía reemplazar al vínculo, que la simetría podía sustituir al sentido de pertenencia, que bastaba con encerrar miles de vidas dentro de una estructura eficiente para que surgiera una comunidad. Pero la vida no funciona así. Las personas no son piezas intercambiables dentro de un plano perfecto. Cuando se elimina la identidad, cuando los espacios no cuentan historia, cuando siente que algo le pertenece, aparece el vacío. Y ese vacío no tarda en llenarse de miedo, desconfianza y silencio. Lo que colapsó
no fue una ciudad. Fue la ilusión de que el ser humano puede adaptarse indefinidamente a cualquier entorno sin pagar un precio. Hoy, en distintas partes del mundo, se levantan nuevos proyectos con promesas similares. Ciudades inteligentes, barrios planificados, espacios optimizados. La avanza. Los diseños son más sofisticados, los discursos más pulidos, pero la lección sigue ahí, intacta, esperando ser escuchada, porque cada vez que se ignora la dimensión humana, cada vez que se prioriza el control sobre la convivencia, el experimento vuelve a empezar, con otros nombres, otros rostros, otras ciudades. Y tal vez lo más inquietante sea esto: no necesitamos demoliciones televisadas para saber cuándo está fallando. Basta observar cuando dejamos de mirar uns aos outros como e come. Amos a nos ver apenas como ocupantes temporários de um lugar sem alma.